terminado el proceso de corte, y siguiendo la lógica de los procesos, que es que nuestros productos primero van a corte, cuando terminan corte pueden pasar a confección y luego pueden pasar a acabado. Entonces, por eso se hace necesario primero terminar todo el proceso de corte, siguiendo la misma lógica del proceso de producción, y apenas terminan corte, esas unidades siguen en confección y posteriormente en acabado. Con respecto a confección, en este caso sí va a haber costo del proceso anterior, en el paso de costos totales. ¿Por qué? Porque todas las unidades que llegan a confección significa que ya acumularon procesos de corte, es decir, que tienen todo el costo de corte. En este caso, el inventario inicial de confección es de 6.140 unidades y el costo del proceso anterior de ese inventario inicial es de 9.120. ¿Qué significa eso? Que esas unidades se encuentran completamente listas del proceso anterior, por eso está en este proceso. Voy a hacer el procedimiento para calcular los costos totales del inventario inicial igual que en el proceso de corte. Voy a mirar las unidades, ¿cierto? Esto lo voy a fijar en fila por su respectivo grado de terminación. En este caso, el 35% de material directo, que me va a dar las unidades equivalentes. Y eso lo voy a multiplicar por el costo unitario de este proceso del inventario inicial de confección. Y lo voy a arrastrar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como ya fijé estos 6.140, él entonces toma el 50% de mano de obra y el costo unitario de mano de obra. Y así valoro todo el inventario inicial de confección. Luego, para lo del periodo, tengo que ver qué recibí del proceso anterior en este periodo, que fue lo que se terminó y transfirió del departamento del proceso de corte, o sea, estas terminadas y transferidas. Por ese motivo, primero tenemos que tener los datos de corte para lograr valorar confección. Y ya, para el tema del costo del periodo de material directo, recuerden que en el video anterior hicimos esos cálculos de las unidades que generaron el costo, ya que no nos dan costos totales, sino costos unitarios, y la producción equivalente tiene incluido el inventario inicial. Aquí lo que hicimos fue depurarlo, quitarle a esta producción equivalente el inventario inicial para saber cuáles exactamente fueron las unidades del periodo. Entonces tomo estas unidades del periodo y los multiplico por el costo unitario del periodo correspondiente a cada elemento del costo, en este caso material directo. Y lo arrastro y miren que entonces me va a valorar, ¿cierto? Las unidades dependiendo del elemento del costo correspondiente. Eso nos da entonces que tenemos por distribuir 515 millones. Entonces hacemos la revisión de nuevo, ¿cierto? Lo que tenemos del departamento de corte, lo que nos llegó de las terminadas y transferidas. Miramos material directo por ese costo unitario de material directo y validamos también el inventario inicial, que es de 6.140 por ese costo unitario, y luego ese 6.140 por el grado de terminación por los costos unitarios de este proceso del inventario inicial. Validando todo esto, viendo que está ok, podemos proceder a la distribución, ¿cierto? Entonces, siguiendo eso, vamos para los costos unitarios, que recordemos que promedio ponderado tiene la característica de que toma ese inventario inicial, ¿cierto? Toma ese inventario inicial y lo suma con lo de este periodo y lo divide entre el total de unidades. Entonces vamos a empezar por el proceso anterior. El inventario inicial tiene 55 millones y en este periodo nos pasaron 268 millones. ¿Eso a qué cantidad de unidades corresponde? Entonces corresponde a las unidades, ¿cierto?, del inventario inicial más las recibidas en el periodo, es decir, estas 33.140. Eso me da un costo unitario de 9.785 pesos del proceso anterior. Y para este periodo, entonces vamos a hacer lo mismo. Tomamos material directo más
del inventario inicial más material directo del periodo y lo dividimos entre la producción equivalente de confección de material directo. Y así con todos los elementos del costo. CIF del inventario inicial más CIF del periodo dividido la producción equivalente de CIF para este departamento. Recordemos que no hay pérdida inicial, entonces vamos a hacer el ajuste por pérdida final, teniendo en cuenta que tomo las unidades que perdí, lo multiplico por el costo acumulado y recordemos que eso es importante. ¿Por qué? Pues porque ya no solamente va a ser el costo de corte, perdón, de confección, sino que también tengo que incluir el costo del proceso anterior. Si a mí se me pierde una unidad en confección, no solamente se me va a perder el costo que le agregué en este proceso, sino que también se me va a perder el costo que traía de corte, porque se me pierde todo el trabajo acumulado. Así que lo multiplico por el costo acumulado. Y recuerden que este costo lo va a asumir las terminadas y transferidas, así que lo divido entre las terminadas y transferidas de este proceso, que son 30.000. Y eso me da que a cada unidad, pues voy a tener terminada y transferida, voy a tener que agregarle un costo de 73.8 pesos cada unidad. Después de tener estos datos, paso a terminadas y transferidas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Terminadas y transferidas, que son 30.000, ¿qué costo van a llevar? Entonces, van a tener el costo del proceso anterior, porque pasaron por corte. Van a tener el costo de este proceso, que es material directo, mano de obra directa y CIF, pero adicionalmente también van a tener un ajuste por pérdida final de 73 pesos. Y eso me dice que entonces las terminadas y transferidas tienen un costo de 476 millones. Luego paso a inventario final de producto en proceso. Y en este caso sí hay costo del proceso anterior, porque si bien esas unidades están en proceso en confección, ya tienen cargado todo el costo del proceso de corte. Entonces, la totalidad de unidades, las 6.140, van a tener el costo del proceso anterior. Y eso me da que esas unidades tienen 60 millones. Luego, vamos a verificar material directo. Entonces, tenemos 6.140 unidades, ¿cierto? Por el grado de determinación, acá, perdón, es inventario final, por el grado de determinación por el costo de este costo unitario. Acá también creo lo hice mal, lo voy a corregir. Miren que es unidades del inventario final. Y ya con esta fórmula lo puedo arrastrar, ¿cierto? Y miramos que queda 2.700 unidades al 60% por el costo de la mano de obra y asimismo con el CIF. Finalmente voy a valorar la pérdida final anormal, que es tomar esas pérdidas finales de 340 y multiplicarlo por el costo acumulado de este proceso, que incluye el del proceso anterior y este mismo. Y finalmente debo hacer la validación de que lo que distribuí sea igual a lo que tenía por distribuir. Que miren que en este caso es igual. Teniendo esos datos, ya vamos entonces a diligenciar el cuadro en la parte de confección. Entonces tenemos que esta sección de costos del proceso anterior la vamos a diligenciar. Y me dicen, inventario inicial de producto en proceso. ¿Cuánto era el costo del proceso anterior para el inventario inicial de producto en proceso? Lo tengo en costos totales y eran 55 millones. ¿Cuál era el costo unitario? Me lo dan en los datos y me dicen que el costo era 9.120. Lo que recibí en el periodo es de, lo puedo traer acá mismo, 268 millones con un costo promedio, ya el costo promedio de 9.786. Puedo sumar el subtotal
y poner ya el promedio. Y acá me piden ajuste por pérdida inicial, no lo tenemos, no hay ajuste por pérdida inicial, y hago la suma para ver cuál es el subtotal de este proceso anterior. Luego vamos a la parte de costos de este proceso y vamos al inventario inicial. Lo mismo, ya lo tenemos acá en los costos totales, lo paso y los costos unitarios me los dieron en los datos. Si no, los calculo. Acá hicimos la operación inversa, multiplicamos, pero en otro caso se podría dividir. Y los costos del periodo, que también los tenemos en costos totales. Y el costo unitario que calculamos. Hacemos entonces la suma. Recuerden que acá sumamos los últimos costos. Y ponemos el ajuste por pérdida. Eso nos da entonces el costo de este proceso con el ajuste. Y tenemos que entonces, ¿qué vamos a distribuir? Vamos a distribuir 324 millones más 191 millones de este proceso, que cuadra con la información de costos totales. Ahora vamos entonces a la distribución de costos y tenemos terminadas y transferidas 476 millones, ¿cierto? ¿Qué va a ser qué? La suma de estos 9.000 más estos 6.113. Va a ser de 15.898.62. Pero vamos a hacer la prueba. Cogemos esos 476 millones y los dividimos entre las terminadas y transferidas. Y eso me da 15.898.62, que es la suma de el subtotal ajustado más ese costo del proceso anterior. Terminadas y retenidas no tenemos. Pérdida inicial anormal no tenemos. Vamos entonces a los datos de el producto en proceso. Proceso anterior, 26 millones. Traemos material directo, mano de obra, material directo, mano de obra directa y CIF. Los costos con los que los valoramos fueron estos, 9.000 para proceso anterior, material directo y mano de obra directa y CIF. Los valoramos con estos unitarios. Y la pérdida final anormal, que se valora incluyendo también costo del proceso anterior más costo de este proceso, pero sin ajuste por pérdida, porque recordemos que la pérdida final la asumen solo las terminadas y transferidas. Divido entonces entre las anormales y miren que si sumo esos 6.039 pesos más los 9.000, me debe dar ese mismo costo unitario. Hago la suma y valido que sean iguales y efectivamente está correcto. Así que ya puedo pasar al proceso de acabado. En el siguiente video vamos a ver cómo nos queda el resultado de este proceso productivo y adicionalmente vamos a diligenciar el estado del costo de